Queridos hermanos, este año hemos celebrado doblemente a nuestra Madre el sábado pasado, junto con tantos niños que por la tarde se preparan en su catequesis, con sus papás, la procesión alrededor de la plaza central de la ciudad. Y hoy el día que toca, por decirlo de una manera sencilla. Y uno cuando celebra estas cosas encuentra los límites, porque cuando hablamos de Dios y sus misterios, hoy de María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, nos da la sensación de que estamos balbuceando. ¿Qué podemos decir de Dios? Al principio comenzamos a decir cosas utilizando un lenguaje negativo, es decir, vemos imperfecciones y decimos, no, Dios no las tiene, no tiene esas imperfecciones. Entonces decimos, Dios es inmenso, no tiene medida, infinito, no tiene principio y fin, inasible, no lo puedo agarrar, inefable, no podemos decir nada de Él, todo permanece en el misterio. Luego empezamos también balbuceando a decir, bueno, hay cosas muy bellas en la creación, verdaderas, buenas, entonces cuando las referimos a Dios las elevamos a lo máximo, a lo superlativo, y decimos, Dios es omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo conoce, omnipresente, está en todos lados. Nos animamos, todopoderoso, sumo bien, suma verdad, suma belleza. Pero la experiencia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y la nuestra hace que en cada etapa histórica de su vida relacione las cosas que le están sucediendo, el acontecer, la historia, las circunstancias, y que éstas le ayuden a mirar a Dios. En la época nómada, estas cosas las hemos hablado muchas veces, pero es importante volver a repasarlas en el corazón. En la época nómada, el pueblo judío, cuya actividad principal era la pastoril, reconoce en Dios el buen pastor, y luego en Jesucristo, claro. En la marcha cotidiana, Dios era como la sombra que cubría el ardor del sol y les permitía caminar, o la columna de fuego de la noche que les daba calor y que les permitía también adelantar la marcha. Pero una vez instalados, y esa es la historia de nuestro país también, comienza otra actividad, que es la actividad agrícola propia de una vida más sedentaria, no sedentaria de sentarse, sino sedentaria de un trabajo de la tierra. Y esta tierra es tan generosa que lo vemos no solo en los campos, sino mirando al puerto de Bahía Blanca, cómo lleva y capitaliza los frutos de la tierra y del trabajo del hombre. Entonces, el ser humano descubre a Dios en el ciclo de las estaciones, en la lluvia, en el sol, que fecunda la tierra. Y como se instala, comienza a darse cuenta del valor de la construcción, entonces de la belleza de los palacios, de las casas. Y decimos, y lo dice el pueblo de Dios, Dios es mi roca, mi fortaleza. Y cuando hay que luchar para defender el pueblo, la patria, etcétera, como hemos visto en la primera lectura, si bien es el final del libro de Judith, que una mujer libere el pueblo de Dios, parece mentira. Estamos acostumbrados a próceres masculinos y Judith solo con su belleza, con su inteligencia, con su percepción profunda, libera de la muerte a su ciudad y a su pueblo. Entonces vemos cómo Dios es el verdadero libertador y ella lo ayuda a reconocer. Dios es Dios de los ejércitos, pero no basta con eso. Lo más profundo para el ser humano son sus lazos familiares, sus relaciones. Entonces, esos lazos familiares nos ayudan a descubrir que Dios es Padre de todos, del pueblo, Padre del Rey. Si el Rey podía creerse lo máximo, no. Dios es el Padre del Rey.
Pero también leímos en Salmos que Dios tiene rasgos maternos, porque el monoteísmo no cree en un Dios que es masculino contra lo femenino, sino que este Dios tiene rasgos maternos. ¿Puede una madre olvidarse del fruto de sus entrañas?, se pregunta el profeta. Pues aunque tu madre se olvidara de ti, yo jamás te olvidaré. Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos son altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, dice uno de los salmos más cortitos. Al contrario, acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Más aún, después uno descubre que como pueblo, el pueblo de Israel, se descubre esposo del único Dios. Esposo y esposa entrelazan un diálogo de amor en la fidelidad, en el ardor, en la intimidad y, por qué no decirlo, en la pasión. Y confesamos, aún los cristianos, y nos preguntamos, ¿Dios es impasible? Sí, en el sentido de que no cambia, no se agranda porque yo soy bueno, ni se achica porque yo soy malo. Dios es impasible, pero lo que descubrimos en una fiesta como la de hoy, de una manera más profunda, es que si bien Dios es impasible, Dios se compadece. Dios es rico en misericordia. Hablar de nuestra Madre de la Merced es nuestra Madre de la Misericordia. Y reconocemos las obras de misericordia, porque ese amor que yo lo puedo hacer etéreo o meramente pasional y nada más, ese amor del que yo puedo usarlo como palenque donde rascarme y nada más, ese amor que yo puedo usar falsamente, por ejemplo, la frase de Agustín, ama y haz lo que quieras, y termino haciendo más lo que quiero que amar. Ese amor se manifiesta en las obras de misericordia. ¿Cómo es que uno llega a ser hombre o mujer libre de pie? Visitar los enfermos, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Y sin quererlo uno ya se pone en materia política en cuanto al arte de amar a todos. El arte supremo de la caridad destinado al pueblo. No solo en las obras de misericordia corporales, sino enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y los difuntos. Nos vamos acostumbrando, al contrario, a un régimen general de insulto, de escrache, de bullying, y no me refiero solo a los abusos que encontramos, abusos de menores, abusos de curas o de no curas, sino al abuso del poder en todos, a pretender que el otro debe desaparecer y apretarlo en un cenicero como un pucho, en lugar de comprender que sí, la violencia de quien gobierna, me incluyo, suscita la violencia del gobernado. Es imposible evitarlo. Y mejor que sea así para que nos demos cuenta. Hoy celebramos a quien nos ha abierto el camino en este desierto silencioso. ¿Cómo habrá sido Bahía y su región en 1828? Una tierra, así se la llamaba, sin ecos. Ya el primer domingo de agosto de 1835, unos pocos años después, 7 años después de la fundación de esta villa, de este pueblo, de esta fortaleza protectora, de esta fortaleza argentina fundada por Stomba, se celebraba la primera misa. No sabía yo que era el 2 de agosto, sabía que era el primer domingo de agosto de 1835, pero si lo buscas en el Google aparece 2 de agosto. Así que es bueno recordar la primera misa, 2 de agosto de 1835. La patria se estaba haciendo y se hacía lamentablemente en luchas intestinas entre los buenos y los malos y los buenos, según quien fuera el capitán de cada grupo. No. Dios camina a nuestro lado y se revela en la historia, en nuestra historia. La historia del pueblo de Israel
no solo se limita a las crónicas, sino la enseñanza de tradiciones orales. Los enemigos de Dios y del pueblo son los que reclaman para sí los derechos de Dios. Sí, Asiria, un gran imperio, pisoteaba todo lo que le rodeaba. Y los que son arrogantes, como lo era Nabucodonosor, se rodean siempre de obsecuentes. El arrogante necesita de obsecuentes. Y el obsecuente comete un pecado doble, diría Santo Tomás de Aquino, muchos siglos después. Primero, que el obsecuente es mentiroso. Y segundo, que el obsecuente agranda a aquel a quien o de quien es obsequioso, haciéndole creer que es verdad lo que él dice. Entonces no solo miente, sino que le hace mal a aquel al que le inciensa, o aquella, no importa. Y aquí Judith, en la primera lectura, una mujer a contrapelo. El pueblo y las autoridades religiosas y civiles le habían dado un plazo a Dios. Dios, si en 5 días no nos ayudás, nos vamos a entregar. Y esta mujer dice, ¿quién son ustedes para ponerle plazos a Dios? Todo el mundo se quedó. Y ella, con su feminidad, con su astucia, venció a este general obsecuente que consideraba al emperador como un verdadero Dios. Y mi Dios le va a romper la cabeza a ustedes. Lean el libro Judith y más o menos dice eso. Hoy diríamos, lo vamos a reventar, lo vamos a reventar. Lo diría en un buen lenguaje asirio. Y ella, con sus artes, conquistó la libertad de su pueblo. Sí, esto nos advierte a todos, aún hoy, de 2 modos de cronometrar a Dios. Primero, la presunción, yo me creo Dios, ocupo el lugar de Dios. Y segundo, algo que parece tan distinto, pero en el fondo es cronometrar a Dios, la desesperación. Dios no me va a ayudar, Dios no me va a ayudar, Dios no me va a ayudar. Esta obra es una trenza de actitudes femeninas como la fascinación, la astucia, pero sobre todo, y lo más bello, la confianza en Dios, que arranca del pueblo esta alabanza que le cantan a ella y que ella canta como un Magnificat. Sí, mis hermanos, Dios nos ayuda hoy a celebrar en Nuestra Señora de la Merced la potencia en la debilidad. Judith, y por eso se la usa este texto, se usa en el Día de la Merced, es mujer de paz, instrumento para auxiliar en el sufrimiento y detener las guerras. Y canta, en lo que hemos leído, e invita a cantar e invita a la fiesta. Hoy estamos toda Bahía Blanca, toda la arquidiócesis, también la arquidiócesis de Merced de Luján, de Tucumán, también la diócesis de Chascomús, también la prelatura de Anfunes en Córdoba, hoy sumida en el fuego. Y por supuesto el ejército argentino, a la que tienen como patrona, la tenemos como patrona. Y ella apela a no perder de vista hoy la memoria en la fidelidad al pasado, que no es fotocopiar ni clonar el pasado, ni el mero gusto de adornarnos como pasado, sino también la confianza en el futuro, y eso se llama la esperanza. Sí, Judith es como el anticipo de aquella que es esplendorosa, pero se sabe débil y frágil. Por eso me gusta la expresión, me parece muy posmoderna y muy útil hoy, ella se autopercibe la servidora del Señor. Es su título honorífico, nobiliario más excelso. Servidora del Señor y servidora de su pueblo. El Magnificat de María recapitula el pasado. Son palabras latinas. Magnificat es mi alma canta la grandeza del Señor. Y su sí, que llamamos fiat en latín, hágase en mí, no una marca de auto, fiat es su sí al futuro. No voy yo a desayunarnos de que somos y vivimos en tiempos difíciles.
Pero ¿qué se nos pide hoy frente a estos tiempos difíciles? La tentación es que se vayan ellos. La tentación de ellos, que se vayan ellos. Fíjense que digo ellos, no ellas, pero estamos todos juntos. Y pensamos en una especie de ilusión óptica que vamos a ser mejores cuando aquel que yo digo es mi enemigo va a desaparecer. Y lo que se multiplica y aparece contagiado más que el COVID es la amargura, el resentimiento, el rencor y la revancha. Que celebrar hoy a la Virgen nos ayude a comprender ese aquí estoy. Dios me pide un aquí estoy, pero no un aquí estoy, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Cantando el tango malevo y a veces maquillándome. No, aquí estoy, esta es mi vida, estos son mis planes, estos son mis proyectos, esta es mi realización, esta es mi autoestima, este es mi equipaje, pero aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy porque me has llamado. Aquí estoy para que te conozcan. El Evangelio, y termino, nos regala también 3 actitudes que son importantes no solo para la vida cristiana, sino para la buena política en el sentido mayúsculo, la expresión más alta de la caridad. Una es la perseverancia, continuar, persistir. Perseverancia viene de severus, que significa austeridad, inflexibilidad, como aquella viuda oportuna que no se separa de la casa del juez hasta que no le haga justicia. La segunda virtud es la constancia, que significa firmeza. Dice el Evangelio, al pie de la cruz estaba su madre. Estar significa de aquí no me muevo. Estaba su madre, algo establecido, como el derecho. De hecho, en las actas diremos cuando se reúnen, supongo, con el señor intendente, que conste en actas, que esto se quede fijo, stabat, viene de que conste, significa que con aplomo quede firme, que permanezca. Y finalmente la paciencia. La paciencia, hago juego de palabras, es una especie de alquimia que Dios inspira en nosotros entre la paz y la ciencia. No es una paz, bueno, todo tranquilo, el cementerio está en paz, sino con sabiduría, paz y ciencia, como la pasión de Cristo, que nos ayuda a comprender cómo Jesús es, en cierto sentido, no en todos, apasionado. En Jesús hay pasión por lo que hacemos, y no por cumplir y llenar cuadritos. Pasión por lo que hacemos, en un sentido de garra, de fuerza. Pero cuando hablamos de Jesús y pasión, lo vemos crucificado. Saber padecer. El que no sabe padecer, reparte las margaritas del dolor, la culpa la tiene tal, cual. La mujer que me diste, el esposo que me diste, los hijos que me diste, todos son culpables. El político que me diste, la política que me diste, que es la mejor manera de zafar de las propias responsabilidades. Sí, la paciencia se une al sufrimiento en su prueba. Dios nos prueba en la paciencia. Vivimos, termino, en tiempos difíciles. Y no se zafa ni se sale de estos tiempos difíciles con una abracadabra, no es el mero aguante, no es el rompo todo si no me hacen caso, no. Los tiempos difíciles pueden ser tiempos salvíficos. Sí, como en el Evangelio de hoy, comprendo que aquella que más amaba a Jesús, su madre, tiene en el discípulo amado a alguien quien amar. Y el más amado por Jesús, su discípulo, tiene en su madre, María, alguien que lo amará siempre. Eso somos nosotros. Y termino con las letanías y vamos a decir, ruega por nosotros en este momento de la patria.
salud de los enfermos, ruega por nosotros, consuelo de los afligidos, ruega por nosotros, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, Madre de misericordia, ruega por nosotros, Señora de la merced. ruega por nosotros. Gracias por estar hoy aquí.